Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, para explicar la naturaleza de algunas de nuestras enmiendas y la motivación que nos ha llevado a presentar ante este proyecto de ley, un proyecto de ley que también hemos tenido oportunidad de debatir en el Pleno y que hemos tenido oportunidad de manifestar por qué razón no estamos de acuerdo con el fondo. Creemos que hay un aspecto positivo en el proyecto de ley que aparece referenciado en la exposición de motivos, que es aquello que hace referencia a la recuperación del sentido original de las cajas de ahorros, destinadas a aquellos sectores más vulnerables a la situación financiera y que no tienen acceso normal y en condiciones de igualdad frente a otros sujetos económicos y con respecto al mercado financiero. Entendemos que las cajas tienen que tener una entidad territorializada, una orientación hacia el territorio geográfica, pero también hacia esos sectores y sujetos económicos que están excluidos de los canales financieros. En ese sentido, algunos de los avances en esta ley son positivos a nuestro juicio, siempre y cuando haciendo la advertencia de que llegan tarde porque ya la mayoría de las cajas están privatizadas y son parte del asalto y del botín de las grandes entidades financieras. Por lo tanto, creemos que ha sido una lástima que llegue tan tarde. Pero, por otra parte, tenemos una serie de enmiendas que se refieren a la segunda consideración que consideramos interesante plantear, y es aquella que tiene que ver con una regresión en los aspectos democráticos de las cajas de ahorro, y que no es otra cosa que un error de diagnóstico, a nuestro juicio, que se hace sobre el mal funcionamiento de algunas cajas de ahorros en las últimas décadas. Se pretende hacer ver, o eso parece que subyace en el proyecto de ley, que es la presencia excesiva, entre comillas, de la administración pública, de los sindicatos y de los impositores la que ha sido la responsable de los grandes fracasos y de las grandes quiebras de las cajas de ahorros. A nuestro juicio esto no es cierto, y además la realidad empírica señala que es una falacia. En el caso de las cajas de ahorro con más presencia social, como pueden ser las de Euskadi, lo cierto es que han funcionado mucho mejor, por no decir de forma estupenda, en comparación con algunas otras cajas como han podido ser Caja Madrid o la de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que eso quiere decirnos, o que a nuestro parecer diría, que el problema estaba en otro sitio. El problema estaba, sin duda, en las redes clientelares, en el caciquismo y en otra serie de instrumentos, o mejor dicho, de instituciones que afectaban a la gestión del instrumento, que era la caja de ahorro. Pero no conviene entonces tirar al instrumento por la borda cuando el problema no era de su propia naturaleza, sino de la forma en la que se había gestionado y de la forma en la que se habían diseñado los incentivos dentro de las propias entidades financieras. Esto, sin embargo, más que corregirse por el lado de mantener el instrumento, en este proyecto de ley lo que se hace es lanzar el instrumento por la borda, las cajas de ahorro, pero además profundizar un aspecto tecnocrático que nos preocupa. En aras de una supuesta profesionalización, no solo se reduce el papel de la administración pública y el papel de los sindicatos, sino que incluso se establece un régimen de incompatibilidades que merma los derechos democráticos de algunos de los sujetos políticos que tendrían que tener una importancia mayor en la gestión de las cajas, porque consideramos que efectivamente no hay una vinculación directa entre el hecho mismo de ser una representante sindical o un representante de administración y la gestión en sí misma de las cajas de ahorro. Insistimos en que hay ejemplos en la realidad, pero no solo en España, no solo en el Estado español, sino también en toda Europa, con la presencia de cajas públicas y la presencia de administración pública en su gestión y en sus consejos de administración, lo que revelarían que nosotros estamos al menos en lo cierto en este punto. Por eso nos preocupa y hemos señalado algunas enmiendas en esa dirección, en la dirección de incrementar la democracia interna en la gestión de las empresas, de la gestión, en este caso, de las cajas de ahorro. Otras enmiendas tienen que ver con la protección de los consumidores, incrementar los aspectos relacionados con este aspecto y este sector, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, el contexto en el que hemos vivido, con elementos y fenómenos como han sido las estafas de las preferentes o otro tipo de abusos financieros y de estafas financieras que en este caso consideramos que deberían estar bien previstas y bien preparadas para que no vuelva a ocurrir en esta oportunidad legislativa. Por otra parte, haciendo referencia
finalmente algunas de las enmiendas que han presentado otros grupos, nos sumaremos sin duda a aquellas enmiendas que promuevan la transparencia en el ejercicio, pero también en las retribuciones de todos los sujetos que participen en la gestión de las cajas públicas, de las cajas de ahorro, entendiendo que vamos a estar en contra, evidentemente, de aquellas que intenten profesionalizar un poco más y avanzar en ese lado tecnocrático que tanto nos preocupa. Asimismo, señalaremos que estaremos a favor de aquellas enmiendas presentadas por otros grupos que han visto también, como nosotros señalamos en otros proyectos, la oportunidad de convertir las cajas de ahorro en un incipiente banca pública, en un modelo de banca pública que pudiera servir no solo para canalizar el crédito de forma inmediata hacia los sujetos económicos que así lo necesitan, como las pequeñas y medianas empresas, sino también como instrumento para cambiar el modelo productivo. Efectivamente, este proyecto hubiera podido ser una legislación ideal para poder dar pie e inicio a esta banca pública y, sin embargo, pues lo que hacemos es consumar el proceso de privatización que ya se inició hace unos años con motivo de las cajas de ahorro y que tan contento ha puesto al sector financiero privado. Y, asimismo, estaremos a favor también de aquellas enmiendas que tienen que ver con el Sareb, con las viviendas y con aprovechar las viviendas que están ahora mismo en posesión del Estado a través de sus diferentes instrumentos financieros para ponerlas a un alquiler social, a un alquiler público, barato, que pueda permitir a la ciudadanía que no tiene acceso a una vivienda o que lo hace en condiciones absolutamente imposibles de mantener en el tiempo, pues un acceso a un derecho humano como es la vivienda, que se dé solución en el día de hoy, como venimos reivindicando desde hace demasiado tiempo ya, porque desgraciadamente este fenómeno sigue ocurriendo en las calles, lo vemos cada día, mientras el Gobierno mira hacia otro lado, mira hacia el balance de los bancos, como estamos viendo en esta gestión, no solo de este proyecto, pero también de este proyecto de la entidad y de las entidades financieras y del sistema financiero en su conjunto. Sin más, muchas gracias.